Buenas noches, ¿cómo les va, linda familia? Una reunión más virtual por este medio que nos acerca, que nos mantiene reunidos en torno a nuestra fe única, que es Jesucristo. Hoy continuamos con la serie de la Carta a los Romanos. Ya en la recta final iniciamos el capítulo 14, versículo 1 al 12. Estaremos hoy escudriñando la palabra de Dios. Y para ello preparemos el lápiz, el papel, la Biblia, por favor, la Biblia. Y vamos a hacer esta corta oración para iniciar y pedir al Espíritu Santo su llenura para que podamos ser impactados por la palabra de Dios hoy. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día, este primer sábado del mes de julio. Amado Dios, por los medios tecnológicos que durante todo este tiempo de cuarentena, dentro de lo que es la pandemia del coronavirus, hemos podido mantenernos en un mismo sentir, no precisamente congregados, porque una congregación virtual no está prevista en la Biblia. Sin embargo, la tecnología ha permitido que estemos en ese mismo sentir con Jesucristo y por eso te damos muchas gracias. Hoy que tu palabra será proclamada del capítulo 14 de la Carta a los Romanos, te suplicamos que todo nuestro ser, en humildad de corazón te suplicamos que todo nuestro ser sea tomado por tu Santo Espíritu, de manera que lo que percibamos a través de nuestros sentidos haga rema en nuestro corazón, conforme al objetivo por el cual salió de tu boca esta palabra, amado Dios. No volverá vacía, dice tu palabra, porque ella hace lo que le mandas hacer y nosotros queremos colaborar en ese proceso, siendo obedientes al trato de amor que tú nos das a través de tu palabra, amado Dios. Y con respecto a mí también te suplico que tu Santo Espíritu no me deje desviar ni a diestra ni a siniestra, de manera que me mantenga en el equilibrio y diga solo lo que es necesario decir conforme a la proclamación de tu palabra, que me mantenga fiel en la exposición de tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta noche y por esta oración de bendición, porque en el nombre de Cristo Jesús hemos orado en acción de gracia. Amén. Muy bien, entonces ya con esta oración de preparación vamos a disponernos a escudriñar la Carta a los Romanos capítulo 14, versículo 1 al 2, que quisiera dar lectura completa de lo que vamos a exponer, de manera que tengamos como un panorama amplio acerca de lo que vamos a escudriñar en estos versículos. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12 dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Con esto entonces tenemos el panorama amplio de lo que vamos a escudriñar en esta noche de bendición. Vamos a hacer una breve introducción a nuestro capítulo. Este capítulo trata de balancear entre la libertad cristiana y la responsabilidad. Hay una unidad literaria que abarca desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una idea central, un mismo hilo conductor en cuanto al tema que le ocupa a Pablo para escribir estas líneas a su audiencia original, que recordamos era los cristianos de la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, que estaban en controversia porque los judíos querían imponer sus prácticas religiosas a los gentiles que ya estaban ejerciendo sus propias prácticas religiosas conforme a sus conocimientos paganos anteriores. Este era el ambiente alrededor del cual Pablo escribió esta carta a los romanos, y que hoy, ante todo lo que se nos presenta, es muy rico en cuanto a lo que aporta a nuestras vidas. Seguimos entonces con nuestra introducción. Los creyentes en Cristo deben andar a la luz que tienen, pero a la vez entender que todavía son afectados por el pecado. Debemos motivarnos, animarnos y enseñarnos los unos a los otros con las Escrituras, la razón y la experiencia, pero siempre en amor. Entre más uno sabe, más sabe uno que en realidad no sabe. Escudriñemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 con respecto a esto que se ha afirmado. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo les animo a que al tomar nota de estos versículos que amplían o que reafirman lo que estamos exponiendo, lean siempre el contexto, y en particular 1 Corintios capítulo 13 es muy interesante, muy rico en esencia para poder escudriñar todo el contexto. Aporta bastante a lo que estamos viviendo en estos tiempos. La motivación y actitud que uno tenga ante Dios son las verdaderas claves para evaluar las acciones de uno mismo. Los cristianos darán cuenta delante de Dios y serán juzgados en cuanto a la manera en que se trataron los unos a los otros. Esto es lo que vamos a ver, y vamos a tener la explicación en el versículo 10, en el versículo 12, que están más adelante, así también como en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin embargo, necesita decirse que el pluralismo entre los creyentes sinceros no es algo malo. Cada creyente tiene sus fortalezas y sus debilidades. Uno debe andar a la luz que uno tiene, siempre abierto al Espíritu y a la Biblia para obtener más luz. En este periodo en que vemos a través de un espejo oscuro, uno debe andar en amor y paz para mutua edificación. Los títulos que Pablo da a estos grupos, los fuertes y débiles, hace que tengamos ideas preconcebidas nosotros en cuanto a ellos, esa audiencia original a la cual Pablo se dirige en esta carta. Esta ciertamente no fue la intención de Pablo. Ambos grupos eran creyentes sinceros. No debemos tratar de que otros cristianos sean como nosotros somos. Debemos aceptarnos unos a otros en Cristo. Dicho esto como introducción, entonces,
Vamos a escudriñar en primer lugar 4 versículos, del 1 al 4 que doy lectura. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Podemos suponer la existencia de 2 grupos en la Iglesia de Roma por los diferentes tipos de personalidad. Todo este contexto está relacionado a verdaderos cristianos sinceros, algunos fuertes, otros débiles en su fe. La fe se entiende aquí en el sentido del entendimiento del Evangelio y sus implicaciones radicalmente nuevas y liberadoras. El verdadero cristiano sincero, que tenía conciencia demasiado escrupulosa, está descrito en este capítulo de 3 maneras. En primer lugar, por las prohibiciones de la comida. Eso vemos en los versículos 2, 6 y 21 más adelante. En segundo lugar, por los énfasis en los días especiales. Eso vemos en los versículos 5 y 6. Y en tercer lugar, por la prohibición del vino. Eso vemos, vamos a ver la próxima semana, en los versículos 17 al 21. 17 y 21, perdón, no es 17 al 21, sino 17 y 21. Necesitamos tener cuidado de no categorizarnos apresuradamente a nosotros mismos como un cristiano o fuerte o débil. Con frecuencia, los creyentes débiles en un área son fuertes en otras áreas. Como creyentes debemos aceptar completamente a otros creyentes con quienes no estamos de acuerdo y no debemos tratar de cambiarlos. Esto demanda libertad de conciencia en base al compañerismo, no a una uniformidad impuesta. Todos estamos en proceso, no somos productos terminados. Debe transcurrir tiempo para que el espíritu nos moldee a la madurez, pero aún en la madurez no siempre estaremos de acuerdo en todo. Jesucristo enseñó claramente que la comida no es lo que contamina al hombre. Recordemos en Mateo 15, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por esto debemos guardarnos de menospreciar a los demás. El fuerte en la fe no debe condenar al débil en la fe, y el débil en la fe debe dejar de hacer juicio de las acciones de sus hermanos en la fe, quienes no están de acuerdo con él en algún punto de vista suyo. La base para que se acepten unos a otros es que Dios, a través de Cristo, ya los ha aceptado por completo. Cada creyente es un siervo esclavo de Cristo. Él es el Señor que nos dirige y nos pedirá cuenta por nuestras acciones y motivos. Finalmente, esta es una promesa maravillosa, lo que tenemos al final en el versículo 4, que dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vamos a ampliar esto y reafirmarlo en Judas, versículos 24 y 25, que dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Siguiendo entonces con los versículos que estamos examinando, vamos a dar lectura del versículo 5 al versículo 9, que dice así.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Algunas personas todavía estaban muy conscientes en cuanto a los días religiosos del calendario. En realidad, todos los días pertenecen a Dios por igual. No hay días especiales. No existe lo secular o lo sagrado, ya que todo es sagrado. Las convicciones personales del creyente son prioridad al realizar sus acciones, pero no son para todos los creyentes. Esta es la clave para tener paz en esta área. Ahora bien, todas las cuestiones de estilo de vida de creyente sincero debe hacerse para el Señor. Leamos lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No solo por preferencias personales debemos actuar. Los cristianos viven primero y principalmente para Cristo. Las acciones de los creyentes afectan a los demás. Somos parte de una gran familia espiritual. Por lo tanto, la libertad personal está limitada en el amor. Los cristianos deben permitir a los demás crecer en su libertad personal. El legalismo lleva a la autojustificación, lo cual no es de Dios. Las palabras más duras y condenatorias de Cristo fueron dirigidas a los fariseos que se autojustificaban. Hemos sido comprados por precio. Somos siervos de Cristo, quien murió por nuestros pecados para que ya no seamos esclavos del pecado, sino de Dios. Los creyentes deben imitar la vida amorosa de Jesús de servicio, muriendo a sus vidas egoístas. Fijémonos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Finalizamos esta proclamación de la palabra escudriñando los últimos versículos de hoy, versículo 10 al 12, que dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Las dos preguntas del versículo 10 son el enfoque de los versículos que acabamos de escudriñar del 1 al 12. Los dos grupos referidos en el versículo 3, fuertes y débiles, son otra vez contrastados. Un grupo juzga y el otro grupo menosprecia al primero. Ambas actitudes son inapropiadas para esclavos, porque eso es lo que somos, esclavos de Jesucristo. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, es el único que juzga. Para los creyentes, el actuar como jueces usurpa el lugar de Dios. En el juicio final vamos a explicar todo al Señor. Eso incluye cómo tratamos a los demás. Cristo actuará como juez divino. Y para finalizar esto, quisiera dar lectura a lo que dice Mateo 25, versículo 31 al 46, que tiene el subtítulo de Juicio a las Naciones. Y es interesante porque nos deja bien claro qué es lo que vamos a responder los creyentes sinceros. Seamos fuertes, seamos débiles en la fe, pero muy sinceros en cuanto a nuestra decisión de que Jesús sea Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice así entonces Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Vamos a orar por todo lo que hemos escudriñado en esta noche de bendición. Amado Dios, gracias. Gracias porque tu palabra ha sido contundente, redarguyendo nuestras acciones. Las acciones cotidianas, las acciones ante las cuales, amado Dios, creemos que estamos haciendo bien de pronto. Creemos que porque nos indican y somos diligentes para hacerlo, estamos bien. Nunca nos hemos detenido a escudriñar la intención de nuestro corazón. Y aún no hemos sopesado tan lúcidamente nuestras acciones e intenciones con respecto a los demás. Amado Dios, qué penetrante es tu palabra. Y te damos muchas gracias por ello, amado Rey. Porque si tu palabra penetra, redarguye nuestro ser, es que no te somos indiferentes. Es que estamos esforzándonos para seguir la senda estrecha, la que es marcada por Jesucristo. Enséñanos la correcta actitud. Necesitamos y queremos, estamos anhelantes de ser colaboradores dignos de tu Santo Espíritu en el proceso de santificación. Y debemos reconocer, hay tantas actitudes que no notamos, es pecaminoso delante de ti. No notamos que es algo que te desagrada en extremo, que no glorifica tu nombre, amado Dios. Perdónanos. Perdónanos porque en forma enmascarada o no, de pronto no está enmascarado, sino simplemente justificado ante nuestra propia complacencia, juzgamos y menospreciamos a los demás. Y como Pablo, cuya intención no fue esa, así nos aclararon en esta noche, estamos poniendo dos grupos o más grupos según sean afines, pero lo que se genera son divisiones, sin entender que todos somos creyentes sinceros y que
es que lo que juzgarás es cómo tratamos a los demás. En cuanto a la medida de fe, Pablo no dice que va a ser el juicio, sino cómo tratamos a los demás. Amado Dios, largo camino queda para que la santidad de Cristo impregne todo nuestro ser. Gracias por esta palabra que impactó a nuestro corazón. Y sobre todo la ampliación última, la de Mateo 25, en la que con una sencillez y claridad de idea, este evangelista nos deja retratado en una forma simple cómo será el cuestionario en el juicio final de los creyentes con respecto a Jesús. En ese grupo estamos, o por lo menos creemos estar, amado Dios. Ayúdanos, porque queremos ser dignos siervos del Señor, que hacen y se esfuerzan más allá de lo que les corresponde, para ser declarados siervos útiles por el Padre. Bendito Dios, en esta noche de bendición nos queremos quedar con gozo, suplicándote que tu palabra siga redarguyendo lo profundo de nuestro ser y traiga a nuestro ser consciente aquello a lo cual debemos declarar pecado y buscar juntamente con tu Santo Espíritu que Él nos ayude a arrepentirnos en gran manera para poder confesarlo como pecado. Y de esa manera alejarnos de Él y para en todo agradarte, amado Dios, porque te pertenecemos. A ti buscamos agradarte y depender de ti completamente. Hemos orado en acción de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.